¿Qué no puede ser un buen padre? Porque por el ejemplo... Conan. Sí, te Conan. Por el ejemplo, tu hijo alguna vez... No la estoy viendo, che. ¿Vos la ves? No la ven. Yo no la veo para nada, ¿no? No la ven. Yo tampoco, pero ¿alguien la ve? No la ven. ¿Y si hacemos un programa? Y no sé, ¿hiciste radio alguna vez? Y algunas columnas que me corren porque lo hago muy larga. ¿Y si traemos invitados? Invitados, análisis de la actualidad. No la ven. Vecinos, que dejen sus inquietudes y que nos cuenten sus experiencias. Y análisis de noticias, que no quede solamente en la información, sino de volcarlo a lo concreto y en lo que pasa acá en el coche. Nos están cagando desde el primer mes. En un parpadeo meten otra ley. De repente el presidente se hace rey, pero no la ven. Bienvenidos al cuarto programa de No la ven, el cuarto episodio. Vamos a hablar de perspectivas económicas, análisis de economistas poco serios, un poco más serios, que plantean su visión de qué va a pasar en estos meses, en estos años, en esta economía nacional tan conflictiva. Bienvenidos, Paco, Hola. Martín. ¿Todo bien? Todo bien, ¿qué tal? Buenas tardes. Bienvenidas a toda la audiencia. Hoy, con una particularidad, estamos saliendo al aire solamente por la página web, digamos, online, por un problema que ya prontamente se va a solucionar. Así que nada, ¿cómo estás, Paco? ¿Cómo arrancás? Bien, arrancamos bien. Vamos a hablar un poquitito de las proyecciones económicas, de las perspectivas que dice el gobierno. Así que, bueno, vamos a ver qué onda. Vamos a hacer un programa atípico. Bueno, veníamos haciendo mucha entrevista. La semana anterior fueron 2 entrevistas, cargado de voces. Estuvo bueno y ahora vamos a hacer algo diferente. Nos van a escuchar durante toda la hora a nosotros 3, hablando un poco más relajados, no tan cargado de temas, sino tratar de darle un poco de profundidad a cada una de las cuestiones que vamos a hablar acá en estos micrófonos. Temas para hablar, obviamente, que las políticas económicas del gobierno nos da un montón de temas para poder debatir. Tenemos para hacer un rato largo de radio, pero bueno, la idea era justamente explayarnos un poco más nosotros, dando nuestros puntos de vista. Podemos decir que un aspecto positivo del gobierno es que nos da tela para cortar. Sí, claramente, sí. Todas las semanas hay un tema nuevo, siempre algún recorte de audio chiquitito, más grande, algunas burradas más pronunciadas o hay cuestiones que llaman la atención. También como táctica de entretenimiento y de bombas de humo, que ya hablamos también en otros programas, lo utiliza y tapar temas más profundos y más estructurales. Marcar la agenda. Exactamente. Antes que sigamos y que avancemos, quiero mencionar a Valentín, que es siempre el chico que nos opera, un fenómeno, una masa grande, Valentín. Y bueno, sí dar los medios de comunicación, porque la gente, los oyentes claramente pueden seguir comunicándose. Voy a dar el WhatsApp, que es el 498047, el resto ya lo saben, pero es fmcooperativa.com.ar, la plataforma, y el Instagram fmcooperativa1051. Los oyentes de la radio creo que ya están al tanto de las redes, así que bueno, es importante mencionarlas, pero para que justamente exista el ida y vuelta con los oyentes. Bueno, arrancamos entonces. Perdón, sí. Me sigue costando modular. Es el segundo programa con un problema en la boca, pero bueno, ya lo voy a ir solucionando. Pido disculpas también por ahí no modular de la manera que lo debería hacer. Bueno, arrancamos entonces. Trabajadores con caras quemadas. Es que no la... Bueno, volvemos ya con el desarrollo del tema principal del programa. Vamos a hablar de un poquito cómo los economistas venden futuro, ¿no? Cómo plantean sus opiniones, ¿no? Enmarcadas de una ciencia, ¿no? De una ciencia exacta. Nos tiran variables, tiran cuestiones como objetivas y hay mucho de subjetivo. Y estas predicciones que hacen están tenidas, ¿no? De cuán cercano al poder, al gobierno, al oficialismo, a la oposición están, ¿no? Entonces, hoy es un tema que bueno, se está discutiendo. El gobierno necesita o está con... O sea, los distintos escenarios, Sí, todos sí. plantean distintos escenarios, algunos escenarios de conflicto, otros que no. Sí, pero el gobierno me parece que necesita como mostrar un logro, no está teniendo estos logros, las leyes, que la ley ómnibus, Claro. volver a discutirlo, el DNU como siempre en conflicto, la inflación, como esto de siempre venderlo como
si lograba una inflación del 25% había que llevarlo en andas a Caputo en su momento, ahora diciendo que el 10% Pero si es un numerazo. El mayor logro del gobierno es justamente decir que evitó posibles catástrofes que no sabíamos si iban a ocurrir o no. Que es contrafáctico, digamos. Porque... justamente, entonces, bueno, claramente hay una cuestión ahí que no Por se eso creo que se juega en el terreno de lo simbólico, cuando decimos que cuando no dan resultados, como decía vos, Max, cuando no hay resultados económicos, vos te los jugás en lo simbólico, en decir, bueno, te peleás con uno por las redes, no sé, decís, no sé, lo que no sea económico, vas por ahí, digamos, vas dando la pelea por ahí, vas dando la pelea desde esta batalla cultural que él dice. Sí. Sí, y esto diciendo, bueno, ahora un 10% o un dígito es un numerazo, cuando es un número muy alto comparado con lo que históricamente, hasta el gobierno anterior, que se hablaba como un problema de la inflación, hablaron de un 3-4% mensual era catastrófico, y ahora hablar de un 9,9 sería como algo, un logro, ¿no? Y me parece que tiene un manejo de agenda muy fuerte, esto del relato de cómo lo va construyendo, que nada, es por lo menos lo construye, y los medios oficialistas o que están de acuerdo con la línea del gobierno terminan aplaudiendo y no cuestionando muchas cosas de que están detrás, ¿no? En el programa anterior justamente hablábamos de eso, que de la manera que tiene el gobierno de transmitir las noticias, ¿no? Y que siempre utilizando al vocero como lanzador de bombas de humo, digamos, que bien temprano en la mañana nos da las noticias, digamos, que no verdaderamente no son importantes, porque cuando lo importante viene después y se desarrolla a lo largo del día. Hoy tenemos también unas noticias que estamos pispeando, ¿no? Que es cómo se está llevando adelante la jornada de protesta y la represión, no diría sin precedentes, pero como hace mucho no se ve. Que esperemos que el saldo no sea como sí, detenidos, ¿no? Uso de la fuerza desmedida, y todo tenido mucho de operación, ¿no? Me parece que es como marcar agenda, generar esos consensos también, ¿no? Que existen a nivel social, o apuntan a construir ese consenso también. Me parece que generan como esa opinión común, ¿no? General. Me parece que hay que romperla, ¿no? Y tratar de decir, bueno, cuál es el reclamo, ¿no? Siempre con la gente de bien, la gente de trabajo, cómo la afecta, cuando hay medidas económicas que la afecta más que un piquete, ¿no? En el corte de calle, y me parece que reducirlo solamente a poder transitar o no, y no los derechos que se están perdiendo, me parece que nada, es una operación y tratar de desmontarla. Lo mismo esto de los números económicos que plantean, o los escenarios que decir, bueno, vamos a rebotar y ahora sí estamos sufriendo para que en un momento vamos a encontrar el piso y a partir de ahí empezar a crecer. Esa es la postura del oficialismo. ¿Basado en qué, no? ¿Basado en qué? Claro, siempre diciendo, bueno, ahora que tiene que llegar la cosecha fina, ¿no? La cosecha gruesa de granos, entonces eso va a generar entrada de dólares, y los dólares va a hacer que se reactive la economía, que haya mayor circulante, y eso poder levantar el cepo, y si levanta el cepo vamos a ser todos felices. Y siempre se habla de la parte financiera, ¿no? De la parte no de la economía real. Lo hablábamos hoy al mediodía, ¿no? En la columna, cuando no se habla de la producción, cuando vemos el Pacto de Mayo, ¿no? En el Pacto de Mayo no está en ninguna parte uno de los 10 puntos, no habla de la producción. Se habla de cuestiones generales, pero me parece fundamental esto, cuando lo escuchamos a Milei con su teoría del rebote en B, que ahora si queremos Valen lo puede poner. Si prestamos atención en estos 30-40 segundos, habla de todo del riesgo país, de las acciones, cómo fueron creciendo, los valores. Escuchémoslo y repercatemos en eso, y no en la parte de, no habla del empleo, no habla de cuestiones concretas de cómo hacer más equitativa la distribución. Que son los peores datos, Uh-huh. porque cae la actividad. Sí, y ya hablamos de la bicicleta financiera también, ¿no? De cómo la tasa de interés o la devaluaciones por debajo de la inflación genera que sea a capitales especulativos ingresar, hacer renta fácil y irse cuando... Ahí va a ser un tema, porque esos, que el mismo Caputo lo hizo en el gobierno de Macri. Totalmente. Sí, venían a buenas tasas, vos sabrás más que yo, Max, venían a muy buenas tasas de trabajo, pero en algún momento
va a tener que, esos capitales van a querer salir y sacar esos dólares. ¿Tenemos esos dólares? Sí, escuchémoslo y después sigamos discutiendo. Muchos analistas están viendo una recuperación en B corta y le paso algo que lo va a complementar. Nosotros cuando llegamos, el riesgo país estaba en torno a los 2.900 puntos básicos. Hoy está en 1.400. Es decir, los bonos pasaron de $18 a 54. Y además los activos financieros argentinos han tenido un rally enorme. Es decir, siendo todos indicadores adelantados del ciclo. Con lo cual le digo, el día que podamos abrir el cepo, el día que podamos abrir todas las restricciones del mercado de cambios, el rebote que va a tener la economía argentina, eso va a hacer que se expanda fuertemente. ¿Por qué no puede ser un buen padre? Porque... Sí, lo que vemos es eso, ¿no? Lo estábamos hablando. Habla de una promesa de que va a haber un rebote, hablar de una B corta, ¿no? Siempre que se habla la cuestión en gráficas, siempre se ve como el crecimiento del PBI, para entender lo que hace referencia al principio, ¿no? Del crecimiento del PBI, del producto, de la economía, que hay una caída por todas las medidas que fueron tomando, y eso claramente afectó a la producción y a la economía, al PBI, al Producto Bruto Interno, pero vende futuro diciendo que va a haber un piso y ese piso va a hacer que rebotemos con la misma velocidad con la que fuimos cayendo. ¿Cómo? ¿Cómo va a Claro, rebotar? supuestamente es Eso la lo cuestión explican. de ingreso de dólares, el riesgo país hace que ingresen capitales, préstamos de afuera, inversiones. Que son, todas esas inversiones son, como decir, especulativas, no hay inversiones productivas. Sí, ya lo vivimos también con la lluvia de inversiones del gobierno anterior, lo vivimos también en los 90 cuando se vendieron las empresas, las joyas del Estado, ¿no? Todas esas privatizaciones, cuando se dejaron de tener las privatizaciones, el ingreso de capitales fue por deuda, lo mismo con Macri, el gobierno de Macri fue primero el ingreso de capitales privados, cuando no estaba la capacidad de repago, se cambió la composición privada por los fondos, Fondo Monetario Internacional, claro, con todo el prestamista de última instancia, y ahí queda siempre la economía, ¿no? Como afectada por todas esas decisiones tomadas. Esos capitales privados siempre tienen la capacidad de salir, esperarán más, menos, pero no son los que terminan perdiendo. Sí, por eso, porque aparte ellos entran, hacen su movida financiera, no dan laburo, porque no ponen una fábrica que va a dar productos que después por ahí o es para consumo interno o es para exportar y eso trae los dólares que nosotros necesitamos, no da laburo, no trae los dólares que necesitamos y se van y se llevan más dólares de los que trajeron, porque hicieron una ganancia con eso. Uh-huh. Sí, está bueno como identificar, que lo hablábamos también al mediodía, el Producto Bruto Interno, ¿no? Cómo está compuesto. Está compuesto por consumo, inversión y el saldo en la balanza comercial. Sería las expo menos las exportaciones menos las importaciones. El gran preponderante de esta ecuación del Producto Bruto es el consumo. El consumo está entre el 50 y el 70%. Entonces, si un aumento grande del consumo hace que el Producto Bruto aumente, o si cae, hace que caiga mucho el Producto Bruto. La inversión, estamos hablando como un dato positivo a nivel nacional, entre un 20 y 25% una década atrás, hoy estamos hablando de un 12%. Y el balance comercial es más chiquito todavía. Entonces, la ficha que le pone el gobierno es que entren dólares por este saldo comercial, ¿no? Que las materias primas que comerciamos, tanto el petróleo, ¿no? Todo el extractivismo, los granos, terminan haciendo que se reactive y haya un crecimiento del Producto Bruto Interno. Además de los 400.000 millones de dólares que dice Milei, que lo ha dicho un montón de veces abiertamente, que existe bajo los colchones de los argentinos, dentro del país y fuera del país, y que está esperando, digamos, que ese dinero se inyecte, digamos, en la economía. Fue un claro concepto que vertió en la entrevista que hicimos hace 2 programas, que dicen que bueno, que están esperando, digamos, que los argentinos pongan ese dinero en el mercado. Ahora, yo lo que digo, en base a lo que vos decías, Max, espera que se exporte la materia prima.
Ahí tenemos un tema, solamente con la materia prima, primero, que es un producto que es mucho más barato si vos querés generar dólares que la exportación de bienes manufacturados, ¿no? Esa es la transición que, bueno, por lo menos yo estoy de acuerdo de tratar de, que es muy complejo, ¿no?, de hacerlo, pero en el mediano y largo plazo generar un país más industrial, porque vos exportás por tonelada, por ejemplo, Alemania, la tonelada de Mercedes-Benz, en comparación con la tonelada de soja es mucho más. Entonces vos generás que con la actividad industrial, si vos exportás algo industrial, tenés más laburo y también generás más dólares. Sí. Bien, decime. No, está bueno eso de ver cuando crece la economía, por ejemplo, en el caso argentino, el crecimiento de las importaciones es más rápido que las exportaciones. Entonces eso genera por las elasticidades, porque para el crecimiento, el consumo interno, tiene gran parte de o consumís importado o consumís insumos que se producen localmente que son importados. Entonces genera que el crecimiento genere ese deterioro de la balanza comercial y genera toda esa crisis es histórico, ¿no? Pero bueno, por eso que consumir menos hace que haya menos importaciones. Exactamente, también disminuye toda esa salida de divisas que genera. Entonces plantea, bueno, entonces va a entrar dólares porque el campo empezaría a exportar. Y ahí está la cuestión, la disyuntiva que existe hoy, que se está planteando, es la necesidad o no de una devaluación, ¿no? Si se va a tener que devaluar para que la cosecha se liquide localmente. Claramente, en estos días, cuando hablamos de los verdaderos dueños de la Argentina y los grupos de poder, si el campo es uno, digamos, ¿no? Si el campo argentino es como un pilar fundamental en la estructura del país, y está esperando la devaluación, es el que ejerce la presión para que justamente esta devaluación se suceda. Sí, y es el que bueno, ejerce la presión sobre Caputo, ¿no? Y su salida del Ministerio de Economía, ¿no? Sí, ahí eso, está como en una disyuntiva que no sé si pueden cumplir los dos objetivos, ¿no? Si con una devaluación puede generar que sea un crecimiento sostenible o no sea un tiro en el pie, que haría que se rebrote el proceso inflacionario, de que genere más desequilibrios, de que hoy ya hubo una devaluación muy fuerte. Me parece que es como esa contradicción que tiene, que lo que se está reformateando, no sé si ya lo hablamos al primer programa o no, se está reformateando la economía nacional, se está generando una estructura, una matriz productiva, un proceso de acumulación diferente al que se venía. Entonces, siempre se necesita un shock económico, esto de la hiperinflación real o construida por el propio gobierno, y a partir de ahí generar modificaciones, que la relación capital-trabajo, ¿no? Las empresas y los trabajadores se modifique y quede más deteriorada la capacidad de consumo, los salarios sean inferiores, los costos de la empresa mirando del otro lado sean inferiores. Entonces eso hace que se reactive la economía, ¿no? Esta reactivación que plantea como la conducta en B, pero con una estructura más beneficiosa para los sectores concentrados que llevarían adelante la inversión. ¿A costa de qué? De los trabajadores, de los tanto activos como pasivos, ¿no? De los que jubilados, los que tienen un plan social. Sí, del deterioro también de la clase media, ¿no? Claramente vos hablabas de un traspaso, digamos, de fondos de la clase media a los grandes grupos de poder, y bueno, es lo que estamos viendo. O sea, el aumento de los servicios está sucediendo, ¿no? Sí, se recompone la tasa de ganancias. Es eso, es recomponer cuánto de eso se lo va a llevar, se lo va a apropiar, se va a concentrar en los sectores, en la cúpula empresarial, a costa de lo que te falta vos en el bolsillo, en otro lado está, no es que desaparece la economía. Entonces, los ingresos, de la distribución del ingreso termina siendo diferente. Entonces, hablar ahora de que lo bueno que sería que aumente el Producto Bruto Interno, de que eso sería la solución y entonces dejaríamos de tener problemas, es con este crecimiento que se están ahora como planteando como objetivo, es sobre una base totalmente regresiva y en contra de los... Entonces, no hablemos de decir, bueno, buenísimo que nos subamos a él, que hay que crecer. ¿Cómo crecemos? ¿Cómo estamos creciendo? Además, ¿no? Hay un contexto social que es por ahí lo que a mí más sensibilidad me genera, ¿no? Que es que hay gente que digamos que no puede aguantar, digamos. O sea, es muy
está bueno escuchar a personajes como que se han manifestado esta semana. No sé, el otro día escuchaba a Franchella diciendo que bueno, que hay que darle, que al gobierno hay que darle tiempo y bueno, pero es muy fácil, digo, hablar a veces sobre la comodidad de su lugar, ¿no? Cuando hay sectores que verdaderamente necesitan respuestas inmediatas. Y el gobierno no da señales, o sea, hace caso totalmente omiso a estas cuestiones, digamos, que son las que verdaderamente tocan la sensibilidad de la clase social más vulnerable. O sea, no dan respuesta, ¿no? Por eso el Producto Bruto es un dato, pero no es el único, porque nosotros, el Producto Bruto se divide la cantidad, corregimos Max, lo que genera el país dividido la cantidad de personas. ¿Es así? ¿Es más Eso per cápita. Son diferentes formas. PBI per cápita. Per cápita, ¿no? claro. Pero si vos, por ejemplo, si yo tengo en el PBI per cápita, si yo tengo, somos 2 personas, yo tengo 100 y vos tenés 0, el PBI per cápita figura que tenemos 50 cada uno. Pero en realidad yo tengo 0 y vos tenés 100, vos tenés todo. Exacto. Sí. En economía se habla de la economía son dos gallinas, no es lo mismo que la tengan las dos concentradas una misma persona que tengamos una y una, ¿no? Entonces, pero bueno, eso como la perspectiva del gobierno. Después hay otras posiciones que son más, consideran otras variables, la cuestión de si ahí va a haber un estancamiento, cuán rápido se va a hacer este proceso de salir. Digo, siempre las crisis en un momento tienen un piso, ¿no? Eso de ver después si hay rebote o no, cuán sostenible es, qué deteriorada queda la capacidad productiva, la capacidad de laboral también. Siempre, o por lo menos de mi punto de vista, no se puede obviar en el análisis. Entonces, hablar solamente de un crecimiento como algo positivo por sí solo, como una única variable, es muy acotado y muy parcial en la lectura, ¿no? Porque nada, con salir con 10% más de pobreza, salir con salarios más deteriorados, no sé si me compro ese crecimiento. Bueno, eso decía Kirchner siempre, ¿no? Que los números de la economía, digamos, tienen que cerrar, pero con la gente adentro. O sea, dejando a la gente afuera no tiene ningún sentido que los números no cierren. Y bueno, claramente estamos en presencia de una situación, en una situación así. Volvemos a pensar en que los recortes a los jubilados, a la clase más vulnerables, a la salud, o sea, no tiene nada digamos, de creativo caer en esa. ¿Continuamos? Sí. No, digo, para cerrar capaz el tema y darle... ¿Teníamos otros audios? Teníamos otros audios, pero es más relacionado a la inflación, ¿no? Y digamos, distender un poco la charla. Esto de hablar de cuando la inflación que está bajando, ¿no? No es lo mismo decir que la inflación es del 25 a un 10% a que haya desinflación, ¿no? Que sería que los precios estén bajando. Que está bajando de un 25 a un 10. Que es un montón. O sea, pero no es que... Digamos que hay una desaceleración. Claro, aumentó de 100 a 125 y ahora de 125 está aumentando a 135, ¿no? Entonces, el ritmo está bajando, pero los precios no es que están bajando, sino que el ritmo de crecimiento. No es lo mismo decir que subieron de 100 a 125 y bajaron a 115. Son dos cosas diferentes y ahí estaríamos hablando de desinflación. Y esta necesidad del gobierno de dar buenas noticias, de plantearse como... Pero las buenas noticias del gobierno son justamente, digamos, decir que evitaron escenarios catastróficos que en realidad no sabíamos si iban a sucederse o no. Entonces, si el éxito de un gobierno pasado 120 o 150 días lo analizamos en función de eso, bueno, claramente estamos en presencia de un gobierno que no está en materia económica dando buenas señales. Pero está claro, chicos, o sea, está clarísimo. Si no, no se hablarían de los posibles cambios en el Ministerio de Economía. Sí. Pero bueno, sí, coincido. Pero en el plano de haber destruido el Estado también, ¿no? Esto de la Secretaría de Comercio haberla vaciado. Pero además, perdón que no te tener interrumpa, ninguna ¿no? regulación. Pero sí, desregular el Estado de una manera, digamos, como imperiosa, de la necesidad de regular los precios. Y ahora lo escuchamos a Caputo diciendo que va a intervenir las prepagas porque es desconmensurado el aumento de precios, pero es joda, boludo. O sea, yo no puedo creer. O sea, hace 100 días decían una cosa y ahora
como Sí, que, es que es la necesidad de intervenirla. Esa bomba o de sea, humo, ¿no? Que utilizan. Escuchemos capaz esto de lo del Jumbo Bot, el caso de que pasó. Hay 2 audios de esto, de haber destruido el Estado, no tener control y no tener estadística, o agarrarse una estadística buena y sin saber la fuente de dónde es, que le pasó. Usaron una fuente que era una fake. Una vergüenza. Pero le daba bien para sus argumentos, entonces lo utilizaron y terminaron desmintiéndolo los mismos, esa misma Twitter X, diciendo que no, ese usuario era un experimento social, claro, y no era. que utilizaban datos falsos. Escuchémoslo, a ver, a tanto a Caputo como a Milei sobre el tema. Vamos con Jumbo, a ver, al día 8, 4.52. Claro, la variación de precio de la canasta No, básica. pero mirá. Sí, Menos 4.52. Deflación. Sí, la variación de precio de la canasta básica en el mes de abril al día 7, menos 5,8. No, pero al 8, menos 4.52. Ahora vayamos al 8 de marzo. ¿Qué es la deflación? No tengo ni idea qué es la deflación. Caída de precios. Andino, caída de precios. Esto es en marzo 19, más o menos, sí, por acá. Marzo, 7 días, 5.22. O sea, ¿qué pasamos? De 5.22 a menos 4.52. Se va a derrumbar la tasa de inflación. Muchas cosas que está dando menos deflación de entre 3 y 5%. Yo vi el SG que daba 0,4 la cuarta semana, más positivo. El Jumbo Bot está dando menos 5%. El Jumbo Bot es, para que la gente entienda, un robot que mira los precios de Jumbo. ¿Por qué no puede ser un buen padre? No, de verdad que no puedo creer, boludo. Esto es ficción. O sea, esto es joda, no está pasando. O sea, estamos viviendo en una realidad que no es. Fantino preguntando qué es la deflación, o sea, basta, o sea, no. Aparte, si el dato que vos tomás como ministro de Economía es el Jumbo Bot, cuando vos tenés muchísima más información que el resto de los ciudadanos. Sí, pero bueno, le daba bien a su discurso decir que estaban bajando los precios. Cuando uno va va al supermercado, si va, y no solamente estamos hablando del aumento de los alimentos, que es un ítem dentro de la inflación, sino tenemos los servicios que van a venir ajustados ahora, el transporte, vestimenta, educación, hay un montón de variables que está, salud, claramente. Los mismos servicios, cuando suba el gas, cuando suba la luz, no solamente nos van a subir a nosotros en el domicilio, sino que también para hacer que suban los precios. Por eso digo, chicos, es... a mí, perdón, pero escuchar este tipo de audios de verdad que me irrita un poco, ¿no? Porque, bueno, lo charlamos ayer, que, o sea, estamos en presencia de verdad de improvisaciones que nada, yo siento no sé como si son improvisaciones, yo ahí discutiría. Para mí es sacar información, sin discusión, y generar esa bomba de humo, ¿no? Entonces, bueno, si lo dijo, y entonces alguien va a decir, no, pero si están bajando los precios. Y mañana lo taparán con otra cosa, y generan esa situación de incertidumbre constante, ¿no? De abrir 10.000 frentes de conflicto o barrabasadas, ¿no? En el bloque que viene vamos a meternos un poco más en todas esas cosas que circulan, sobreestimulan, y no dan la capacidad de prestar atención a las cuestiones más estructurales. Y me parece que esto lo utilizan de esta forma. Tienen un dato que no chequearon, no le interesa chequear, bueno, por le eso es digo, funcional. Por eso digo que para mí es improvisación justamente. Sí, no sé si lo hacen improvisado. Para mí es estrategia porque lo que te tienen es hablando todo el tiempo de eso y no podés hablar de otras cuestiones. Entonces siempre terminás en la agenda de ellos. Y ahí también hay que ver qué es lo que hacemos, no digo nosotros como ciudadanos, pero generalmente quienes están en la política, o todos también, uno también lo podría discutir, de qué también hablamos, si seguimos la agenda un poco de ello, que en algún caso la tenés que seguir, o también si empezás a plantear otras cosas, porque si no la agenda siempre te la marcan ellos, que era lo contrario al gobierno anterior. Si el gobierno anterior lo que no tenía era agenda, le marcaba la agenda al resto. No la ven. No se están... Qué grande Valentín, Bueno, tira al aire. seguimos acá seguimos con No la ven. Vamos a hablar un poco del viaje que hizo Milei a Ushuaia el jueves pasado. No sé si lo vieron. Se fue de apurada, madrugada, una cadena nacional. Estuvo de perfecto el avión, llegó a medianoche. Menos mal que fue de apurada, Dios mío. Si fuese planificado. Se encontró con la generala Laura Richardson, que es la jefa del Comando Sur en Ushuaia. Que no es la primera vez que viene a la Argentina. No, estuvo hace unos años reunida con Cristina también. Bien. A solas. Se reúne, no es muy común que se reúna un jefe de Estado
que vaya a visitar a una jefa del Comando Sur, que no es una jefa de Estado, es un puesto menor, si lo comparamos el jefe de Estado. El puesto de jefe de Estado sería el de Biden en Estados Unidos. Bueno, cuestión que va hasta Ushuaia, hace una cadena nacional, se encuentra con ella. Va porque tampoco lo recibe el gobernador, no la recibe ni el gobernador Richardson, Melella, ni el intendente de Ushuaia, Woto. Por eso que fue improvisado el viaje. Exacto, va a decir, bueno, alguien la tiene que recibir. De lamebotas, ¿no? De decir, bueno, ¿cómo puede ser que no la reciba nadie? ¿Cómo no la recibe nadie, yo? esta generala, por Dios? Así que fue él, la recibió. Hizo una cadena nacional, no sé si la vieron. Cantó el himno. Himnos de Argentina, himnos de Estados Unidos. Y en el medio dijo algunas cosas como estas. Vamos al audio 4. Una vergüenza. Más allá de los vaivenes políticos y diplomáticos que han tenido los gobiernos de distintos signos políticos, tanto aquí como allá, los argentinos como pueblo tenemos una afinidad natural con los Estados Unidos. Ambos pertenecemos a la tradición occidental, con una cultura, una historia política y una forma de vivir en sociedad en buena parte compartida. Una tradición que tiene en su base las ideas de la libertad, la defensa de la vida, la libertad y la propiedad privada, que fueron el estandarte de los padres fundadores de ambas naciones cuando diagramaron sus primeras constituciones. ¿Por qué no puede ser un buen padre? Bueno, un pasito más para afianzar las relaciones carnales con el país del norte. Sí, pero capaz esas relaciones carnales de los 90 era como más explícito el rédito que tenía en la economía nacional, ¿no? Acá era otro contexto. Era otro contexto. Y acá por un avión le dio, no sé, como esa cuestión tan... Un Hércules nos regaló un Hércules. Nos regaló, sí, que ya estaba de antes, como cuestiones como sí, la segunda vez que lo regalan. Claro, primero nos lo dieron en leasing y ahora como lo usamos y algo... Sí, es muy cipayo, muy arrastrero. Sí. En un contexto diferente al de los 90, porque el de los 90 se da después de la caída del muro de Berlín y de la caída de la Unión Soviética, donde el único polo de poder era Estados Unidos, no para justificar a Menem, pero el contexto daba un poco más. Ahora estamos en un contexto totalmente diferente, donde los países se cierran, donde hay una disputa entre Estados Unidos y China, también está Rusia. Una potencia en decadencia también. Una potencia que empieza a caer un poco, como Estados Unidos. Sí. Pero bueno, ¿quién es Laura Richardson y qué es el Comando Sur? Laura Richardson fue aviadora y participó en las guerras de Afganistán y de Irak. La de Afganistán después de la caída de las Torres Gemelas y en Irak en el 2003, donde van a buscar las armas de destrucción masiva que al fin y al cabo no encuentran, ¿no? Hay una película, ya que esta se la recomiendo, no sé si la vieron, con Matt Damon, que se llama Green Zone, Distrito Protegido, es del 2010, que habla de esto. Van a buscar los soldados a las armas de destrucción masiva y, oh sorpresa, no se le quiero spoilear, pero bueno. El gobierno también mandó, perdón, pero digo, está buscando armas en la base china en Neuquén y no encuentra nada, tampoco. Ahí vamos a hablar de eso un poquito vamos también. Bien, ¿qué más? Es la mujer más condecorada de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos. Es la primera mujer al frente del Comando Sur. ¿Qué es el Comando Sur? El Comando Sur abarca todos los países de América Latina, excepto a dos, a Cuba y a México. O sea, todos los países de su patio trasero, excepto los dos que ya los considera de su casa casi. ¿Cuáles son los objetivos del Comando Sur? ¿O cuáles son los intereses? Vamos a escuchar el audio 5, a ver qué nos dice Laura Richardson. ¿Por qué esa región es tan importante, con todos sus ricos recursos y elementos de tierras raras? Tienes el triángulo de litio que es necesario para la tecnología. El 60% del litio del mundo está en el triángulo del litio: Argentina, Bolivia, Chile. Tienes las grandes reservas de petróleo más grandes, crudo, ligero y dulce, descubierto en Guyana hace más o menos un año. También tienes los recursos de Venezuela, con petróleo, cobre, oro. China recibe el 36% de su comida de esa región. Tenemos el Amazonas, el pulmón del mundo. Tenemos el 31% de agua dulce del mundo en esa región también. Es algo fuera de lo común. ¿Por qué no puede ser un buen padre? Bueno, tenemos, dice. Qué buen castellano que tenía también. Buen castellano también, ¿no? Se doblaba sola ella. Tenemos, dice, ¿no? Bueno, objetivos es, Sudamérica tiene los recursos, la biodiversidad de recursos más grande del planeta. Tiene, como decía ella, tiene
tiene el Amazonas, tiene minerales raros, tiene, bueno, como el litio, como el cobre, tiene petróleo y gas, tiene agua dulce, tiene 31% de agua dulce, que eso es importantísimo. El agua dulce hace unos años se empezó a cotizar en bolsa, empezó en California, así que bueno, no es una buena noticia, creo eso. Que nos presten tanta atención, ¿no? Que nos presten tanta atención, exactamente. ¿Pero hay base entonces? ¿Se planificó la creación de la base? Ahí vamos. Ahí vamos en lo que plantea. Perdón. Bien, buen punto, estás atento. ¿Cuáles son los objetivos de Richardson en venir a la Argentina y sobre todo a Ushuaia, Tierra del Fuego? Uno de los objetivos, que por eso justamente va a Ushuaia, es frenar la construcción de un proyecto de construcción de un puerto multipropósito en la ciudad de Río Grande, de Tierra del Fuego, que esto fue ideado por Jorge Tañana, el último ministro de Defensa del gobierno anterior, y aparte estuvo en el gobierno de todo el kirchnerismo. Y el polo logístico antártico, que esto lo ideó Gustavo Melella, el gobernador de Tierra del Fuego, que propone un polo petroquímico y un polo tecnológico, ¿no? Bien, ¿cuáles son los beneficios de lo que sería el proyecto de construcción y el que quiere frenar Estados Unidos? Primero, es una potencia para las industrias fueguinas. Después tenemos la proyección hacia la Antártida. Estratégicamente, bueno, Argentina tuvo la primera base en la Antártida, es la que más bases tiene, y también son recursos naturales porque tiene mucha agua y minerales. Y el Estrecho de Magallanes, y a esto quiero ir un poquito. El Estrecho de Magallanes es el acceso entre los océanos, es la unión entre océanos, una de las uniones entre el Océano Pacífico y el Atlántico. El comercio mundial, casi el 80%, está está comercializado por embarcaciones, por vía marítima y fluvial. En la mayoría va por ahí. ¿Cómo se atraviesa este comercio en América? ¿No? Se atraviesa por el Canal de Panamá, sobre todo. El Canal de Panamá está casi colapsado porque al haber embarcaciones más grandes, lo que hace es que se empieza a dificultar el acceso y la velocidad. Hay un proyecto de un canal también en México, en la zona más angosta de México. Y en Nicaragua también, ¿no? En un momento Nicaragua también, exactamente, pero son proyectos a más largo plazo, tenés que hacer todo un canal. Y ahí estaba China también en Nicaragua, me parece. China está a todos lados, sí, tampoco es bueno China. Claro, pero no es que estamos idealizando ni acá hay intereses el tema es tratar de ir equilibrando, me parece, entre los intereses de las potencias. Y una de las oportunidades, porque no hay que hacer canal, es el Estrecho de Magallanes. Por eso, en la construcción de este puerto, ¿por qué pasa? Los barcos pueden llegar y cruzar el océano, pero no tienen puertos, como para abastecerse de combustible, para abastecerse de mercadería. Como en la colonia, ¿no? En la colonia también era el Estrecho de Magallanes, fue descubierto en ese sentido también, ¿no? Como unir, volvemos a ese momento y la importancia del puerto tanto de Buenos Aires y el Estrecho de Magallanes de unir. Y bien, entonces, el proyecto de este puerto es en espejo a un proyecto que tiene Gran Bretaña en las Islas Malvinas, un proyecto que lo quiere terminar en 2027, porque ellos están viendo lo mismo. Ellos están viendo que va por ahí lo que va a ser el comercio a futuro del comercio mundial por embarcaciones, y van a hacer un puerto. Como espejo teníamos este proyecto para competirles a ellos. Bueno, Richardson dice, no sé si conviene, primero por el puerto de Gran Bretaña, y segundo porque parte del financiamiento, que todavía no se dio, pero que podría ser para infraestructura, viene de su rival, de su enemigo en términos económicos, que es China, ¿no? Entonces, ¿qué propone Richardson y qué propone Milei como alternativa? Vamos al audio número 6. Hoy estamos aquí para ratificar nuestro esfuerzo en el desarrollo de nuestra base naval integrada. Se trata de un gran centro logístico que constituirá el puerto de desarrollo más cercano a la Antártida y convertirá a nuestros países en la puerta de entrada al continente blanco. ¿Por qué no puede ser un buen padre? Bueno, propone una base naval conjunta con Estados Unidos. Primero, no da precisiones, no da ningún tipo de precisiones. Otra bomba de humo también. No puede ser como decir, bueno, largo un tema, ¿qué me puedo decir? Y largo que podamos hacer una base conjunta con Estados Unidos. Una sobreactuación porque
para que se dé esta base, para que se construya esta base, primero tiene que pasar por el Congreso. En la reforma de la Constitución del 94, después del envío de tropas del gobierno de Menem a la Guerra del Golfo, y después de los atentados a la Embajada de Israel y a la AMIA, dicen, bueno, antes de que podamos mover tropas o antes de poner una base militar, tiene que pasar por el Congreso. Así fue con la base espacial china, que está en cuestionamiento también, que pasó por el Congreso, se aprobó por el Congreso, se construyó en la época de Macri, además. Entonces es un poquito de humo. Otro de los objetivos, para resumir un poquito, es básicamente esto, la inspección de la base china que Laura Richardson también propone, inspeccionar una base que es una base espacial y una base abierta. Van las escuelas, lo utilizan también los científicos argentinos. Al final se convirtió en visita. Otro humo más. Hay un audio de un funcionario del gobierno actual que fue a Neuquén a visitar la base y no encontraron nada, y el flaco sale a decir, no encontramos nada. O sea, hay gente en guardapolvo recibiendo visitas guiadas. O sea, hay otro también en Malargüe, que es de la Agencia Espacial Europea, que tiene el mismo objetivo. El control de la cuenca del Paraná, también donde hay empresas chinas y Estados Unidos no quiere que esté, porque no voy a ahondar mucho porque tampoco sé tanto del tema, pero bueno, es el puerto que más plata da, digamos. Y el apoyo militar a Ucrania. Bien, para concluir, yo creo que además de que sea una cuestión ideológica de posicionamiento de Milei en relación a Estados Unidos y Israel, que dijo que va a estar alineado incondicionalmente, también lo que busca el gobierno es que Estados Unidos, que es el accionista mayoritario del Fondo Monetario Internacional, presione a este organismo para que nos desembolse 15.000 millones de dólares, que es lo que cree el gobierno de Milei, que es lo que necesita para abrir el cepo, ¿no? Ahora, 2 puntos. Primero, uno, no te está dando la plata. Te palmea, te dice muy bien, pero no te da la plata por ahora, el Fondo Monetario. Y segundo, si nos desembolsara esos 15.000 millones de dólares, entonces lo pregunto también. Primero, 5.000 millones de dólares le tenemos que dar a ellos de la cuota de lo que le debemos al fondo. Y segundo, de esos 10.000 millones que quedan, ¿alcanza para abrir el cepo? Y si alcanza, ¿es justo? Porque esa plata se la van a llevar algunos capitales que están timbiando, como decíamos en el bloque anterior. Y hoy se reveló un dato donde soy el segundo presidente con mejor imagen del mundo. ¡Vamos! ¡Tremendo! Acá volvemos y volvemos con esta bombita. No la vemos. Estamos en una situación de que... Buen tema el de Willy Bronca, ¿eh? Buen tema. Muy buen tema. Sí. No hay plata. Bueno, y él se considera el segundo, o no sé qué estudio de opinión, de dónde sacará el dato. Creo que el primero es del primer ministro de la India o de por ahí. Y él dice, bueno, no estoy a ese nivel. Soy el segundo, y así no hay tanta gente en mi país. Claro, no soy tan popular, que me mirá por la gente que lo apoya, no sé bien. Pero bueno, esto lo dijo hace unos días con Fantino, con su amigo Fantino, que tiene más entrevistas con él. Recomiendo a los oyentes, si tienen la posibilidad de, aunque sea, ver un resumen de lo que fue la nota con Fantino. De verdad que no tiene desperdicio. Desnuda claramente en presencia de qué estamos, o sea, el grado de cinismo con el que se expresa, el grado de violencia que tiene la manera de brindar sus declaraciones, mofarse de actitudes que en cualquier otro ser serían despreciables. Sí, pero creo que es un clima de época también, ¿eh? ¿No? Uno despojándose de la cuestión negativa que uno como lo ve, hay gente que lo ve y conecta con eso. Entonces, digo, uno lo lee, uno lo ve con sus... Muy respetuoso de lo que vos pensás, pero es indefendible. No. La cosa se expresa de la manera que se expresa. Yo también coincido que no me parece algo pero lo estás justificando diciendo que es algo... Digamos, no. Yo digo que la gente lo sigue, gran parte, o un porcentaje... conecta con eso, conecta con la bronca, conecta con... No digo que yo lo estoy defendiendo y estoy en las antípodas directamente, pero la gente ¿por qué se consume eso? ¿Por qué llega a ser el presidente esa persona con esa actitud? No lo defiendo, sino cómo interpretarlo y cómo plantarse ante eso. Y no solo es acá. Invito a hacer el ejercicio, por favor, a los te revuelve las tripas. Para que los escuchen, de verdad, que escuchen la nota, ver... Fantino como no para de
echarle centros, como se dice, ¿no? En la jerga, de darle pie para que el tipo diga las barbaridades que dice. Yo te había hecho el comentario anoche acerca de lo que de cómo justifica la mudanza de la embajada a Argentina en Israel a Jerusalén. De verdad que escuchar las justificaciones cuando Fantino dice poner en riesgo a todos los argentinos por una cuestión así, o sea, y el tipo expresarse de la manera que se expresa, chicos, créanme que para mí es violento. Yo coincido. Digo, si queremos avancemos un audio más, que nos queda un poquito de tiempo, que también habla de esto del cinismo y de cómo plantea el ajuste, cómo lo lleva adelante. ¿Sabes que hicimos el ajuste fiscal más grande de la historia argentina y de la humanidad? Nosotros queríamos ajustar 5 puntos del PBI a lo largo del 2024 y lo logramos en un mes. ¿No se asustaron hasta los del FMI con eso? Sí, claro, obvio. Porque no creían que alguien podía tener el coraje de hacer algo así. ¿Cuándo llegaba la hiper aproximadamente? ¿Qué cálculo tienen ustedes? Podía llegar, la hiper podía estar en los primeros días de enero. ¿Por qué no puede ser un buen padre? Claro, plantea esta situación de que había un escenario catastrófico adelante. Bueno, y esos son sus mayores logros. O sea, evitar pero él es el que tiene el coraje, no lo hizo otro. Lo que iba a hacer en un año lo hizo en un mes. Lo plantea con una épica, que no coincidimos, pero lo plantea con una construcción de discurso, desde la violencia, desde la prepotencia, que esto es decir, como el ajuste más grande de la humanidad, ¿viste? Y el ajuste es contra el pueblo, ¿no? Lo vende como algo positivo y termina siendo como destructivo sobre relaciones sociales, sobre situaciones de precariedad, ¿no? Se monta sobre esa bronca social que existió y existe, ¿no? Y hoy ahí conecta, ahí voy, ¿no? Que estoy a favor de esa bronca, sino de cómo interpretarla, ¿no? No sé, sí, en ese sentido de época, en el sentido también de no pasa solamente acá, pasa en el mundo, yo en eso coincido. Pasa en el mundo, porque no es el único gobierno de extrema derecha, si se lo puede calificar de esa manera. Y eso también es un tema para charlarlo. Cómo las redes, el sistema de comunicación, del cual no digo que esté en contra, pero el tema de las redes y de lo inmediato, y también de la fake news, de la falta de una verdad constituida, o por lo menos consensuada, sino hay una verdad líquida, digamos, hay una modernidad líquida, como decía Bauman, y en ese sentido cada uno puede decir lo que quiere, cualquier cosa, y pasa.